Cuando se habla de sobretensiones transitorias, quisiera que quede claro que lo primero es que no se puede hablar de cómo eliminar una sobretensión transitoria si no existe un sistema de tierra. Y para que la clave del éxito se pueda obtener es que ese sistema de tierra debe contar con la equipotencialidad que así lo requiere. Es importante también que veamos y quede claro que una cosa es sobretensión transitoria y la otra es sobretensión en régimen continuo o permanente, como le quieran decir. Si la red eléctrica en el punto de entrega donde usted está conectado es un circuito ramal donde hay sobretensiones cuando, por ejemplo, clientes que están conectados al mismo transformador se desconectan, entonces eso no es una sobretensión. O sea, se produce una sobretensión transitoria cuando se desconectan, pero si ya después existe una sobretensión mantenida, esa ya no es transitoria. Esa la forma de compensarla es o con un regulador de tensión. Entonces, lo que quiero que vean es que la sobretensión permanente en una cometida, la forma de regularla es o variando el tap del transformador por el lado de media tensión o, como ustedes saben, es teniendo un regulador de tensión para los equipos sensibles. Hay quien se cuestiona a veces, bueno, pero y no puedo poner un regulador a la entrada de la industria. Señores, un regulador que maneje toda la capacidad del, de una instalación es muy costoso. Por eso hay que seleccionar qué cargas de primer orden es la que requieren un regulador. Pero eso es para mantener tensión bien en régimen continuo de operación. Vamos a ver los orígenes de las sobretensiones transitorias, o sea, ¿qué provocan las sobretensiones transitorias? Si bien las más dañinas son debido a descargas atmosféricas, no son las únicas. Y ese es el grave problema que muchas veces nos encontramos, que hay quien piensa que en la región donde están no es frecuente o su densidad de rayo por kilómetro cuadrado es baja y piensan que no requieren supresores de picos. El supresor de pico tiene que en aquellos sitios donde hay cargas de clima que por los arranques de esos equipos es que se requiere las sobretensiones, la protección contra sobretensiones transitorias. Ahora, los aspectos claves en un sistema de puesta a tierra en el interior de una edificación van desde este punto de que marca la 549. La instalación de supresores para la protección de equipo eléctrico y electrónico sensible es indispensable para garantizar la operación confiable del equipo ante condiciones de sobretensión. La puesta a tierra para estos protectores debe efectuarse en la barra de puesta a tierra de cada tablero o interruptor, respetando el tamaño de conductor indicado por el fabricante y de acuerdo con la clasificación de la sección 4,43. Para el caso de supresores para estructuras o armarios de equipo electrónico, la puesta a tierra en estos protectores debe realizarse en la barra del armario. Fíjense, es un tema que, como les comentaba ayer, que es de nosotros como ingenieros eléctricos, electrónicos y demás, muchas veces decimos, no, pero es que no tengo dónde buscar referencias del tema. La referencia mejor que usted se puede encontrar siempre va a ser una norma.
Y aquí ven cómo en la 549 se define muy bien dónde debe aterrizarse un supresor de sobretensión. Ahora bien, vamos a ver que cuando se habla de sobretensiones transitorias va asociado a, primero, dar cumplimiento a marcos normativos. Bien, eso es lo primero que acabo de plantear. Segundo, adecuado sistema de puesta a tierra. Si no existe, fíjense, una adecuada puesta a tierra, entonces no tiene sentido hablar de colocación o conexión de supresores de sobretensión. El cumplimiento bajo conceptos del sistema de tierra, unión equipotencial y blindaje electromagnético. O sea, ese tercer punto es importantísimo. Y el uso de supresores de sobretensión tanto para redes de voz y datos son parte fundamental dentro del sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Lo otro es la garantía de procesos involucrados con fuentes de información, manejo de redes de voz y datos en equipamientos sensibles. Ya cuando lleguemos a ese punto, yo les voy a explicar y les voy a dar experiencias que hemos tenido hoy por hoy en daños a equipamientos como cámaras de circuito cerrado de televisión, ¿cómo se llama esto? El, en rack de cómputo, las señales de Ethernet, ¿no? Que también se dañan muchísimo porque la transmisión se hace en cable UTP y diferentes ejemplos más que les voy a manejar. Ahora, cuando se habla de la 549, hay una sección que les recomiendo, es esa 4,16, donde se maneja la definición de blindaje electromagnético y unión equipotencial. Como es ese gráfico que aparece ahí a la derecha, fíjense que el rayo puede generar, fíjense, sobretensiones por dos causas. Por conducción, es que impacte en el pararrayos o en la casa, y por la conducción de la corriente de rayo por los elementos de bajada, se produce una sobretensión. Pero puede ser por inducción, o sea, usted puede tener un árbol cercano, una línea de transmisión, una línea de media tensión donde caiga el rayo y al drenar a tierra se provoque una elevación de potencial y no esté usted ni siquiera enterado de que cayó un rayo. Entonces, por eso, las cosas que plantea o los aspectos que plantea la norma es que primero se debe aumentar la distancia de separación entre los elementos metálicos susceptibles a llevar la corriente de rayo, disminuir el campo eléctrico alrededor y al exterior del conductor que lleva corriente de rayo. Eso es importante. Definir trayectorias de alambrado de tal manera que se reduzcan los acoplamientos magnéticos, así como considerar el blindaje de los mismos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a ver cuando tenemos conductores o enlaces, por ejemplo, de cable UTP que viajan en tuberías que están en la azotea, tuberías que la mayoría de los casos por el uso de tuberías metálicas, hay una forma de apantallar ese efecto por inducción. Y vamos a verlo hoy, qué se recomienda o qué es lo recomendado hacer cuando tengo tuberías o ductos metálicos que conducen conductores de datos. ¿Qué solución darle para lograr un blindaje electromagnético? Y entonces, en esencia, estos son gran parte de los conceptos que vamos a manejar hoy. Entonces,
vamos a pasar a ver cómo en una edificación poder lograr qué puntos deben ser sensibles a una sobretensión. Supongamos que tenemos esta edificación, una edificación típica que se puede encontrar en Veracruz, donde tenga los primeros niveles pueden ser de uso comercial, como, no sé, plaza comercial, locales de venta y demás, que puede ser que tenga un equipo sensible, pero no el corazón de la operación del sitio. Y ya a pisos superiores ya pasen a ser, por ejemplo, de uso inmobiliario. Eso lo he podido observar cuando voy a Veracruz, que en la zona como digo yo, más VIP o más moderna de la ciudad, eh, ese concepto de uso de los primeros niveles comerciales y después inmobiliario o de renta de oficinas se ha generalizado. Y entonces podemos encontrar en los pisos superiores, por ejemplo, servicios de corporativos, servicios de data center, etcétera. Bueno, ese va a ser el objetivo de protección, estos equipos sensibles que están acá. Primero tengo que localizar dónde voy a colocar supresores de sobretensión en los tableros de distribución que brindan servicio a esos equipos sensibles. Por lo tanto, fíjense que estoy marcando aquí en rojo, ¿no?, los puntos donde tendría que colocar en el tablero de acometida de distribución de ese piso o de ese local los supresores. ¿Qué tipo de supresores? Vamos a ver más adelante. Lo otro es la canalización metálica. Esta canalización metálica, fíjense, debe ponerse a tierra. O sea, es importante que veamos que el poner a tierra la canalización metálica va a tener dos funciones. Una, protección al personal de mantenimiento de una tensión de toque. Otra, generar una pantalla o blindaje electromagnético a los conductores que viajan por esa canalización. Entonces, segundo, la localización de los supresores de sobretensión transitoria en el tablero general. O sea, en esta zona donde esté la acometida de energía, debo poner supresores de sobretensión. La pregunta está, ¿qué clase de supresor? ¿Puedo poner el supresor que más se me antoje? Pues no, ese es el objetivo del curso de hoy. Entonces, de ahí seguimos con el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra aquí está representado a partir de una equipotencialidad nuevamente con la estructura de la edificación como vimos ayer. ¿Por qué? Porque va a facilitar el blindaje electromagnético de la instalación. Ahora, línea de energía. Ahí se representa la acometida de la línea de energía. Lo normal que trabajamos en edificaciones es un sistema trifásico a 5 hilos, o sea, 3 fases, neutro y tierra. Vamos a ver hoy una temática que sé que dominan y que es el elemento de puesta a tierra del neutro. Es decir, es importante cuando se va a usar supresores, bien, conocer cuál es el régimen, así se llama en la asignatura de distribución eléctrica. Podrán ver que el régimen de puesta a tierra del neutro es importantísimo para conocer qué sistemas deben analizarse. ¿Qué quiero decir con eso? Es un sistema TNC, o sea, que es tierra y neutro común. Es un sistema TNS, tierra y neutro separada. Eso lo conocemos todos, solamente que muchas veces lo analizamos como servicio trifásico a 4 hilos y servicio trifásico a 5 hilos. Bueno, eso es definición de puesta a tierra del neutro, pero con otra nomenclatura. Vamos a ver hoy
cómo lo clasifica la norma internacional IS, y nos va a servir de aclaración y recordatorio de los elementos de puesta a tierra de neutro. También la NOM 001 así lo aborda. Y lo otro es la acometida de los cables de señalización de voz y datos. Casi siempre, amigos, lo que es la acometida de voz y datos viene dada por, yo diría, el servicio cada vez más generalizado en fibra óptica. Bueno, si es en fibra óptica, excelente, ¿no? No necesito analizar las sobretensiones en la acometida de datos, pero ya después que llega al servidor normal, lo normal es que la distribución en el rack se haga a partir de ese punto con cable de UTP, la categoría que sea, mientras que sea en un cableado metálico, hay inducción. Entonces, eso es muy común. Ahora, fíjense, puesta a tierra en el interior del edificio. Todos estos elementos son base a los elementos que trabajamos para poder aterrizar un supresor. Si se ven en la imagen de la derecha, esa imagen es un tablero donde aparece nuestro supresor. Ahí hay ese es un tablero de distribución, porque ese supresor que está ahí está protegiendo 3 fases y el neutro. Mírenlo acá. Las 3 fases que vienen a partir del interruptor termomagnético y el conductor de neutro. Les quiero anunciar que tenemos un convenio con una planta de armado de tableros, en los cuales ya en el costo del tablero está integrado el supresor de sobretensión. Esto es una planta que tenemos, o sea, una sociedad aquí en la zona de Toluca. Y este es un ejemplo de un tablero de distribución, y pueden ver la calidad en el armado y manteniendo las distancias que tiene que haber, los caminos, etcétera, y las barras, cada cual de barra de neutro y barra de tierra. Ahora, fíjense que en cuanto a la puesta de tierra en el interior del edificio, la NMX plantea barra de puesta a tierra cercana a los tableros de distribución. Cuando se habla de esto es que en los locales eléctricos nosotros estamos dejando en cada local de tableros eléctricos, estamos dejando una barra. Bien, ¿por qué sentido? Porque lo más importante que tiene un supresor es que la distancia del conductor de puesta a tierra a la barra de tierra del tablero sea inferior a 1 metro. O sea, ¿por qué? Lo vamos a ver casi al final del curso de hoy. Porque si usted le pone un cable que dé la vuelta por todo este recorrido y venga por acá, fíjese que el resto de los cables si van por los pasillos, más sin embargo el de tierra se sale directamente a la barra, porque en la medida que el cableado tenga un valor mayor, entonces la caída de tensión en el cableado dificulta que el equipo protegido, la tensión residual se incremente. Entonces, esto es importante, tener en cada local eléctrico una barra, y de esa barra de tierra conecto la barra del tablero. Ahora, conexión del conductor de puesto a tierra neutro es la acometida de la sujetación propia a la barra de tierra. O sea, si bien ayer les comentaba que es importante que se tenga bien claro que los sistemas de baja tensión en México, casi el 99.8% son sistemas TNC, o sea, tierra y neutro común. Por lo tanto, en la acometida o tablero principal debe equipotencializarse el neutro con la barra de tierra.
el conductor desnudo de puesta a tierra de seguridad y en su caso el conductor de puesta a tierra con aislamiento verde-amarillo en los circuitos derivados. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Hay veces que se dice, bueno, al contacto polarizado le está llegando fase, neutro, una tierra verde, que me da gracia cada vez que oigo esa frase, no es que la tierra sea verde, es que el conductor es forrado por norma color verde y una tierra desnuda. Ah, bueno, sí, la tierra desnuda usted la va a llevar a la chalupa o caja donde está montado el contacto. La forrada va al contacto en sí, a la borna de protección. Y por último, está la barra de puesta a tierra remate para armarios o gabinetes de electrónica. Eso lo vamos a ver al rato, como en los racks de cómputo. Aunque usted tenga una barra de tierra en el local, tiene que poner una barra de tierra en el rack, ¿bien? Para que a esa barra de tierra se aterricen todos los equipos activos de los gabinetes de electrónica. Entonces, este es un ejemplo de lo que le estaba planteando. Por ejemplo, un conductor para derivar desde la barra de tierra remate para armarios, gabinetes de equipos de telecomunicaciones. El conductor para la puesta a tierra de protección de armarios o gabinetes debe ser de cobre con aislamiento color verde o verde con franjas amarillas. Se debe instalar expuesto en pared o sobre soportes plásticos que se fijan a las charolas. Para cada armario y desde la barra de puesta a tierra de remate, esta barra de puesta a tierra de remate debe instalarse un solo conductor con aislamiento. En cada armario o gabinete se recomienda instalar una barra de puesta a tierra a todo el ancho del mismo, donde se remata el conductor de puesta a tierra de protección. O sea, cuando se está hablando de esta barra, bien, que se nombra acá, quiero que quede claro que no es esta, es la barra que estaría aquí abajo en el local. Esa barra tiene que tener un disparo a la red de tierra y de esa barra usted lleva un conductor aislado verde de mayor sección a la barra de distribución y de esta usted aterriza todos los equipos activos que haya, como aquí mismo lo pueden ver. ¿Ven? Esta es la puesta a tierra de este equipo activo, es el transmisor. De hecho, este es el caso de Coatzacoalcos, ¿bien? Y aquí está la entrada con la puesta a tierra de este supresor, que es un supresor de datos para cable coaxial, para señal de transmisión de audio del transmisor de la estación de radio. Entonces, todos estos elementos los estoy tocando ahorita y no los toqué ayer en puesta a tierra porque van asociados a protección de equipos sensibles. Entonces, si nos vamos a qué sucede en los data centers. Esta es una imagen de un data center que es, a mi criterio, de los que yo he visto ejecutado, uno de los que más me ha gustado, está en Acapulco, una empresa que se dedica a renta de páginas web, o sea, como soporte de hostear, inclusive toda la parte de informática de los principales hoteles de la cadena de la zona costera, mejor dicho. Una red de puesta a tierra de referencia para piso falso en salas de cómputo o sitios de telecomunicaciones. La norma plantea que la tierra de referencia de baja impedancia para establecer un plano equipotencial a alta frecuencia debe construirse bajo el piso falso con elementos de baja inductancia, como son las cintillas de cobre electrolítico o cable plano.
debe tenerse cuidado especial en las conexiones entre pedestales de piso falso y los conductores de unión. Asimismo, debe instalarse un punto de remate. Fíjense que cada vez que habla punto de remate, imagínense ustedes una barra en cada local. Ese es el punto de remate, de referencia en piso falso anillo, y este esté interconectado a la barra de puesta a tierra de remate. Por ningún motivo deben instalarse redes de puesta a tierra separadas del sistema de puesta a tierra, particularmente para el equipo ubicado en niveles superiores. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense que la norma aclara bien a una pregunta que ayer me hizo un colega sobre la subestación en los pisos superiores. Bueno, como mismo la respuesta que le hice ayer de que esa subestación en los pisos superiores lo que tiene que tener es una referencia a la malla de la subestación que está en el sótano, de igual forma en comunicaciones lo que se hace es una telecommunication grounding main, o sea, telecommunication main grounding bar, o sea, barra principal de telecomunicaciones, donde en la cometida, o sea, llega la red de comunicación y en el cuarto de control de acceso de la red, usted tiene que tener una barra principal. Y de esa barra principal usted saca conductores a cada piso, y en cada piso, en el local de telecomunicaciones, deja alojado otra barra. Y eso es lo que hace el garantizar ese punto de tierra de remate. En la puesta a tierra en data center, ¿a qué se debe? Bueno, es importante porque ustedes saben que en los data centers una de las cosas principales son los sistemas de clima. ¿Y por qué los sistemas de clima? Porque los switches conmutan a frecuencias tan elevadas que se eleva muchísimo la temperatura de estos equipos sensibles. Y la única forma de mantener sin que se dañen los switches es tener un control de la ventilación y de la temperatura, la humedad en esos locales. Y para eso se logra con pasillos fríos y pasillos calientes. Los pasillos fríos es por donde se inyecta el aire acondicionado y el caliente por donde se extrae. Entonces, ese flujo de convección continua de clima es una fuente de estática en los centros de cómputo, generando diferencias de potencial en el equipo que es dañino para los equipos sensibles, y por eso hay que aterrizar todo. Fíjense que aquí está la red de tierra que aterriza todos los postes, y de cada red de tierra sale una puesta a tierra para la barra del rack del equipo de cómputo, que también se aterriza la puerta del gabinete, todo. Ahora, puesta a tierra del supresor transitorio. Miren, ahí está la foto, hecho un zoom. Esto es un tablero de distribución. Es un supresor clase 2 o tipo, clase 2 o tipo B, donde, si se fijan, aquí la norma plantea la instalación de supresores para la protección del equipo eléctrico y electrónico sensible es indispensable para garantizar la operación confiable del equipo ante condiciones de sobretensión. La puesta a tierra para estos protectores debe efectuarse en la barra de puesta a tierra de cada tablero o interruptor, respetando el tamaño del conductor indicado por el fabricante y de acuerdo con la clasificación en esta sección. Para el caso de supresores para estructuras o armarios de equipo electrónico, la puesta a tierra de estos protectores debe realizarse en la barra de puesta a tierra del armario. Quiero que quede claro que la puesta a tierra se hace, o sea, el supresor debe quedar en conectado el conductor a la barra de tierra
Pero por supuesto, esta barra de tierra debe tener una referencia en la barra de tierra del local de donde está el tablero eléctrico. Ahora, vamos a entrar a la definición de transiente. Bueno, según la IEEE, fíjense que ahí aquellos que preguntaban si todo lo íbamos a hacer en base a norma mexicana, bueno, estoy en México, no estoy en otro lugar, pero siempre trato de buscar en los cursos que existan referencias de las normas madres o normas internacionales. Es una perturbación del subciclo en la forma de la onda de alterna que es evidenciado por una discontinuidad abrupta y breve menor a 2 milisegundos típico de la onda de la onda de tensión, sea de cualquier polaridad y puede ser sumado o restado en la forma de onda nominal. ¿Qué quiero decir? Que el pico lo puedo tener en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Es una sobretensión. Ahora, los supresores de transientes son conocidos también como supresores de picos de tensión, supresores transitorios o transient voltage surge suppressor, TVSS o surge protection device. ¿Qué quiere decir? Que se pueden encontrar en diferentes textos como la nomenclatura TVSS o SPD, es Source Protection Device. Los supresores de transientes son requeridos en instalaciones donde se utiliza un equipo electrónico sensible crítico. O sea, cargas críticas deben ser protegidas. Los transientes o picos de voltaje pueden presentarse de manera repetida, tales como picos debido a la conmutación de voltaje o tensión, switcheo o conmutación de cargas inductivas o de manera aleatoria, tal como las atmosféricas de rayos o provenientes de la red de alimentación. Fíjense, esto es sacado de la IEEE 1100. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando hablamos de sobretensión, aunque parezca increíble, todas las normas relacionan que no solamente la sobretensión es originada por un rayo. Ahora, la pregunta es, ¿ya estamos listos para comenzar lo que va a ser el curso de hoy? Pues entonces vamos a comenzar con qué cosa es la sobretensión transitoria y cómo llegar a su protección. O cómo atenuarla. En realidad, uno lo que logra es atenuar los efectos de las sobretensiones. Hasta aquí, todo esto ha sido la introducción de qué elementos se requieren para que el supresor de sobretensión haga su función. Bien, acabamos de ver ahora cómo la caída de un rayo puede generar, de hecho aquí lo dice, aproximadamente 2.400.000 de impactos de rayo al año en México. Ahora, la imagen que se plantea acá, si vieron un impacto de un rayo, puede caer hasta 2 kilómetros de donde puede presenciarse el daño. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás esto, que es una planta, supongamos esta, o como ustedes que tienen el privilegio también de tener la única planta nuclear que hay en la región, entonces ustedes quizás tengan la planta por los códigos de seguridad muy bien protegida y cae un rayo allá y allí no produce daños. Mas, sin embargo, a 2 kilómetros a la redonda sí puede haber influencia porque a lo mejor el que está con una antena de un canal de televisión o de radio no tiene el concepto de que debe proteger los elementos sensibles en su instalación. Entonces, esta figura que acabamos de ver es para poder demostrar
que es importante que quede bien claro que México es una de las regiones donde las sobretensiones por impactos directos e indirectos de descargas atmosféricas producen mayor cantidad de daños. Ahora, ¿cuáles son los criterios básicos de la protección integral? Una protección ideal para edificaciones y sus servicios sería encerrar el objeto a proteger dentro de una pantalla conductora continua de espesor adecuado y puesta a tierra, proporcionando además una adecuada conexión a tierra a todos los servicios que entran en la edificación en el punto de entrada a la pantalla. O sea, eso sería una idealidad, pero se puede lograr. Esto impediría la penetración de la corriente de rayos y su campo electromagnético asociado, así como todos los efectos provocados a los mismos. Si yo me preguntara ahora, ¿cómo puedo lograr en una edificación ese apantallamiento y todo lo que plantea la norma? Bueno, muy sencillo, teniendo una protección, bien, una protección contra descargas atmosféricas, donde a nivel de cubierta logre hacer un anillo perimetral, como vimos ayer, conectarme a las columnas y tener un punto de pivote que permita el drenar por todo ese sistema de columnas la corriente de rayo. ¿Para qué? Para que entonces el blindaje electromagnético, al ser las corrientes, como les decía, si ponía una sola bajante o dos, es 3 kiloamperes entre dos. Si tengo múltiples bajantes, será 3 kiloamperes entre n, que es el número de bajantes. Entonces, la corriente que circulará por cada bajante será n veces más pequeña. Y si es n veces más pequeñas, los campos magnéticos que provocan inducción realmente serán más pequeños. Entonces, eso es un efecto de apantallamiento que es general y muy acertado. Ahora, sin embargo, la solución ideal en estos casos reales de edificaciones o servicios no pueden encerrarse dentro de esa pantalla teórica, y ante estas situaciones debemos tener con los criterios de pérdida de continuidad de la pantalla o su espesor inadecuado, o ambas permitirán el acceso de la corriente de rayos, causando daño físico, peligro a la vida, fallas en los sistemas internos y fallas a los servicios y los sistemas interconectados. Entonces, ¿cómo podemos que esos tres jinetes del apocalipsis no estén en nuestras obras? Vamos a verlo ahorita. Primero, ¿cuáles son los daños que provocan las sobretensiones asociadas y sobretensiones asociadas? Eso me lo preguntan muchísimo y eso está en la IS 62305. Creo que esta tabla, de una forma que es la que les compartí el primer día, es la tabla de los niveles de protección para edificaciones. Se relaciona muchísimo. Fíjense que dice líneas de telecomunicaciones, daño mecánico a la línea, fusión de las pantallas. Esto es una de las cosas que más se produce. Los cables apantallados se fusionan la pantalla y ya con eso daña el conductor. Ruptura dieléctrica del aislamiento del cable. Eso es uno de los efectos que más se observan en los sistemas de fotovoltaicos. En los sistemas fotovoltaicos, la pérdida del aislamiento, del bill de aislamiento de la pantalla, y daño a los cables de fibra óptica, pero sin pérdida de servicio. O sea, puede ser un daño mecánico, más no de pérdida de servicio si no hay ruptura. Daños a líneas de energía, daño a los aisladores de las líneas aéreas de baja tensión, perforando el aislamiento de los cables. Ruptura dieléctrica del aislamiento de los equipos de línea y transformadores con la pérdida de servicio. En el canal hay 3 cursos ya de transformadores, porque bueno, ¿para qué mentirles? Yo amo mi carrera,
el diseño de transformadores, mucho más que esto de tierra y pararrayo, y lo digo siempre, y la gente me dice, no, no digas eso, si a ti se te ve que te apasiona los pararrayos y las tierras, y le digo, bueno, me gusta porque todo lo que tenga que ver con energía, me gusta, pero mi pasión más que nada son los transformadores, que fue inclusive mi carta de entrada a México. Yo llegué a México gracias a una fábrica de transformadores y siempre nombro a el amigo por excelencia que tengo, que es el licenciado Arturo Arroyo, que fue quien me propuso venirme a trabajar a México a la fábrica. Y los transformadores en el capítulo 2 de los webinars que hay, explico cómo se produce la ruptura entre capas en los devanados de un transformador. Y no es más que por la ruptura de la rigidez dieléctrica del aislamiento de los devanados. Ahora bien, tubería de agua. Existen daños de equipos de control eléctrico o electrónico que probablemente causará la pérdida de servicio. Ayer, no, antes de ayer, tuve una junta con una empresa que se dedica a la temática de producción de gas y que de hecho tiene planta con ustedes, donde les planteaba, ellos me decían los daños que hay en las válvulas de cierre y les decía, bueno, protégelas. Me dice, pero ¿cómo las voy a proteger? Y le digo, existen supresores para válvulas motorizadas. Y me dicen, no manches, ¿cómo? Le digo, sí, entra al catálogo de EDEN y nosotros te recomendamos cuál es la adecuada, solamente me tienes que mandar la ficha técnica de la válvula. Ahora, tuberías de combustible, gas, petróleo, etcétera, perforación de las juntas de unión no metálica, lo que probablemente causará el incendio o explosión o ambos eventos. Señores, existen vías chispas para puentear tuberías que tengan juntas de neopreno o cualquier aislante. Y eso es otra de las protecciones que se hacen, pero que no se la tienen que dejar a nadie más que a ustedes. Sus empresas pueden recomendar e instalar estos, ¿cómo se llama? Estos servicios. Entonces, de aquí es que sale la definición de qué es bill de aislamiento. Bueno, según la definición de bill de aislamiento, es el valor pico de tensión que podrá soportar un equipo eléctrico y los fabricantes reportan pruebas consistentes en someter el equipo sensible a la tensión de impulso de rayo. Esto, de acuerdo con las normas IEEE, el valor de tensión que soporta el equipo antes de que exista disrupción por sus componentes será el dato de tensión que está en la placa del equipo, o sea, el KB bill. El KB bill me va a dar exactamente de tensión de aislamiento que debe considerarse a la hora de la selección del supresor. Fíjense, es interesante que se vea que a la hora de proteger con supresores, siempre te mandan, quiero un supresor de 200 kiloamperios. Y digo, no me digas, ¿no? Con eso no te puedo recomendar nada, pero ¿cómo que no? Bueno, les comento que lo más importante es tener el bill de aislamiento del equipo a proteger, para entonces buscar el supresor que ante la sobretensión transitoria corte la sobretensión y deje pasar aguas abajo una tensión que sea inferior que el bill o nivel de aislamiento del equipo a proteger. Ese es el kit, no es otro. Y fíjense, aquí se muestran a la izquierda una fuente,
¿no? O sea, una tarjeta, cómo se produjo la ruptura de la rigidez dieléctrica y ahí ya se dañó la tarjeta. O sea, lo que daña la tarjeta es que cuando se produce la sobretensión, el pico de tensión, ¿bien?, sobrepasa la distancia de aislamiento a la cual está diseñada la placa y por lo tanto se produce un salto y se pone en cortocircuito. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que hoy por hoy haya tantas sobretensiones? Muchos me preguntan, pero es que antes no había, claro, antes una central telefónica era analógica. Como era analógica, el bill de aislamiento era altísimo. ¿Bien? Antes un control de arranque de un motor no era más configuración estrella delta. Y esa configuración estrella delta era relé y contactores. Claro que un relé tenía un bill de aislamiento altísimo. Hoy es un variador de frecuencia que además cada día lo hace más compacto y las distancias de aislamiento son más pequeñas, entonces son más sensibles, hay que protegerlo. Una cosa trajo la otra. Antes, usted para subir a cualquier piso, subía por escalera, una escalera física, tal cual, y hoy si no le ponen un elevador y una escalera eléctrica, usted no sube. Entonces, por lo tanto, por eso es que después le da el infarto. Protéjase y haga ejercicio y verá que el infarto es menos frecuente. También está, como se ve a la derecha, la sobretensión que se produce en los conductores porque el aislamiento de este enrollado, fíjense, se debilita. ¿Por qué se debilita? Porque los aislamientos son clase E, F y D que soportan hasta 100 y tantos grados. Si usted sobrecarga el motor y ese motor empieza a calentarse por la corriente al cuadrado, por la resistencia del conductor y el tiempo, en un tiempo ese barniz se debilita, se pone en cortocircuito, expira y después se produce el elemento de vencimiento del bill del nivel básico. Entonces, hasta ahí es qué son los fenómenos transitorios. Aquí tengo una onda normal, aquí tengo una onda con sobretensión y vamos a ver que los principales fallas que vamos a tener es desprogramación de equipos, daños de equipos y rotura irreversible. Orígenes de las sobretensiones. Bueno, ¿cuáles son los orígenes más frecuentes de las sobretensiones? Bueno, sin duda, como le decía, están las descargas atmosféricas, tanto directas como indirectas. Bien. Existen otras cuatro que siempre están presentes. O sea, las descargas atmosféricas, aunque cada día son más frecuentes, ¿no?, son en realidad épocas del año. Mas, sin embargo, hay unas que siempre están presentes. Esas que siempre están presentes son el encendido apagado de cargas inductivas, la conmutación de sistemas de distribución, la activación de protecciones y la conmutación de bancos de capacitores. O sea, usted en cualquier instalación donde usted está laborando o haciendo obra eléctrica va a tener estas cuatro obligatoriamente. O sea, el arranque de cargas inductivas no solamente es el elevador, que aquí pusimos una imagen de un elevador, sino también va a ser las escaleras eléctricas, también va a ser el equipo de clima centralizado, que es una de las principales fuentes de, ¿cómo se llama?, de sobretensiones. De hecho, tenemos un curso en la página que es de cómo proteger con sobretensiones los equipos con variadores de velocidad usados para cargas tipo clima, ¿no? Entonces, eso es importante que lo vean como elemento de conocimiento, de cultura general. Ahora, la definición.
La definición de transiente es la perturbación en el subciclo de que se forma en la onda de alterna, lo acabamos de ver, y la definición de PBSS y SPD. Ahora, los supresores de transiente son requeridos en instalaciones donde se utiliza equipo electrónico sensible. Y vuelvo a reiterar, hoy, si vamos a ver una edificación de las típicas que nos encontramos para corporativos y demás, ¿cuáles son los puntos críticos que siempre chocan y que golpean por el mal servicio que entonces usted tiene que dar al cliente final? Es el control de acceso. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un lugar y cuando usted está en recepción que le están haciendo el control de acceso, ya sea por huella, ya sea por una chapa o placa que le dan, o por reconocimiento facial? Por ejemplo, nuestras oficinas están en los corporativos de WeWork, de aquí de Reforma, y la oficina, hoy, bueno, el ingeniero Nay de que les habla, cuando llegamos tenemos el control por la tarjeta de acceso. Mas, sin embargo, si usted viene a visitarnos, simple y llanamente en recepción le hacen una foto de reconocimiento facial, aunque tenga tapabocas, así lo hacen, le piden sus datos de identificación que le escanean y cuando usted va a pasar solamente en el lector de rostro, o sea, usted se acerca y ya se le abre la puerta. ¿Ah, qué pasa? Si estos equipos, si bien son que debían optimizar el acceso, si no están protegidos, son de uso frecuente los daños. Entonces, es que se genera la incomodidad en el servicio y ya la modernidad o edificio inteligente pasa a ser un edificio bruto, porque simple y llanamente no puede dar ese servicio. Lo otro es los circuitos cerrados de televisión, lo otro es la parte del Internet, que muchas veces dicen, no, se cayó la red. Bueno, ¿cómo que se cayó? La red está hosteada dentro de un rack. Eso no se cae. Simple y llanamente que deja de funcionar debido a un daño que puede haber sufrido uno de los elementos o una desprogramación. No siempre es que se queme el, el servidor. O sea, el servidor simplemente puede ser que por una sobretensión se desprogramó y hay que volver a configurar y levantar el sistema. Todas esas cosas son elementos que se pueden minimizar con el uso de supresores de sobretensión. Entonces, otra definición de sobretensión transitoria más light es la tensión temporal o transitoria que ocurre en el sistema como resultado de una sobrecorriente transitoria originada por una descarga atmosférica o un fenómeno de inducción o conmutación o una falla dentro del sistema. ¿Por qué puse esta definición, aunque no es la que yo uso de forma frecuente? Porque en el mercado esta definición es la más generalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de una sobrecorriente transitoria. Pero es que la sobrecorriente transitoria es originada, sí, por la descarga atmosférica, pero lo que en realidad hace que el supresor o la sobretensión se genere es porque esa corriente crea un campo magnético, ese campo magnético origina la sobretensión. Entonces, inclusive, si ven en esta definición, la onda que posteriormente se representa es de tensión contra tiempo. Ahora, la sobretensión transitoria es importante que se vea esta definición que marco en rojo, porque ya todo lo demás ya lo conocemos. Estos impulsos, si son de poca amplitud, o sea, si las sobretensiones no llegan a hacer de que tenga que actuar un supresor, porque la sobretensión que se genere sea muy baja, sí va reduciendo la vida útil de los equipos y puede llegar a estropearlos si su amplitud en un momento determinado es suficiente.
Si usted ha tenido una instalación que lleva 20 años soportando sobretensiones sin que se dañara el equipo y usted pone supresor, a partir de ahora, señor, puede ser que se dañe su equipo, porque aunque haya puesto supresor, ya venía con un récord de acortamiento de la vida útil. Si usted pone supresor y pone equipos nuevos, entonces ya sería otro elemento a analizar. Por eso siempre recomiendo a los desarrolladores grandes con los cuales tengo relación que consideren en el tablero incluir supresores. Señores, un supresor clase, fíjense, clase 2, que es lo de los tableros de distribución, no supera el costo entre 5,000 a 6,000 pesos. Bien, ahora díganme, si todo el equipamiento que está en el SAI de cómputo, fíjese, puede ser protegido por en el tablero del SAI poner 5,000 pesos y cacho y poner en cada rack uno que les cuesta 2,000 y tanto. Tiene, a ver, ¿cuántos rack en su edificio? 4, bien, 4 por 2 son 8,000 y más 5, ¿no? Son 13,000 pesos. ¿Y cuánto usted está protegiendo ahí? Hay veces como los de los transmisores de las estaciones de radio cuestan millones, 2 millones cuesta un transmisor con toda la paramenta que tenga que tener ahí. Entonces pregunto, ¿cuánto representa el considerar en los tableros desde la inversión inicial que usted contrata a la cotización un supresor? No es ni el 0,01%. Por eso lo que sucede es que debido a que en la enseñanza que recibimos como ingenieros en las universidades, los planes de estudio no tratan esto, que no tienen por qué tratarlo porque lo pueden tratar en una especialidad que fuera protección, por ejemplo, sacar una asignatura de ese tipo, no salen los graduados con la capacidad de en las empresas de proyecto, cuando se proyectan los tableros, a añadir el supresor. Si lo hiciéramos y tuviéramos la capacidad de hacerlo, de veras, no se vería como un elemento caro, porque lo que encarece un tablero no es un supresor. Ahora, ayer vimos esta figura, que es la figura 1 de la 549, y hoy vamos a trabajar en esta parte que está acá, que es el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Ya vimos todas las consideraciones que tienen que servir de apoyo para el sistema de puesta a tierra en la protección interna. Ya sabemos que es clave del éxito la unión equipotencial. ¿Dónde? Las charolas, aterrizarlas, bien, los racks, aterrizarlo, eso es equipotencialidad. Y la puesta a tierra del neutro la vamos a ver a continuación. ¿Qué cosa es puesta a tierra del neutro y configuración? Y por último, la selección de supresores, que va a ser sin dudas la parte que debemos tener clara y debe ser el objetivo a cumplir con el curso en el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los valores más significativos registrados por rayos? Bueno, existen dos tipos de descargas atmosféricas, nube-tierra con rayos descendentes y rayos ascendentes, eso lo vimos el primer día, pero nada puede transformar esa distribución de cargas, por eso decíamos que la única forma que usted tiene de proteger externamente una instalación es, en primer lugar, tener un pararrayos. ¿Cómo? Dependiendo de cómo se haga la protección. Ahora, dentro de las corrientes de las probabilidades de ocurrencia, fíjense,
El primer impacto en kiloamper, la corriente pico, es de 4 kiloamperes. O sea, el 95% de los rayos son de 4 kiloamperes. O sea, el valor pico. El 50% es 20 y solamente un 5% es de 90 kiloamperes. Es que tenemos el 95% es de 4 kiloamperes, el 20 es, el 50% es 20 kiloamperes y ya el 5% es de 90. Sin embargo, hay gran cantidad de fabricantes que dicen simple y llanamente que 200 kiloamperes. Señores, eso es una tomadura de pelo para entonces venderle un supresor sobredimensionado y que además no tiene esa capacidad energéticamente. Entonces, puse esta tabla proveniente de la IEC para que vean que teniendo la capacidad de valor pico en 4 kiloamperes, estoy haciendo un trabajo que ya se puede hacer totalmente redituable económicamente. Ahora, las sobretensiones originadas por los procesos de conmutación es que la mayoría de las sobretensiones, a veces del orden 2 veces de la tensión del sistema, pueden ser mayores cuando se conmutan cargas de origen inductivo. ¿Qué quiero decir eso? Que cuando se conmutan cargas como motores y transformadores o cargas como compensación de reactivo a través de generadores sincrónicos, trabajando como compensador sincrónico, que son motor sincrónico, la interrupción de las corrientes puede generar sobretensiones con amplitudes superiores a 2,5 kilovolts. Y la mayoría de estos casos ya entonces sí dañan el bill de aislamiento. Por eso, la pregunta de qué es lo que daña realmente el equipo sensible. El equipo sensible se daña normalmente por sobretensión. ¿Pero por qué sobretensión? Aquella que venza el bill o Basic Insulation Level para el transformador, el equipo sensible, lo que sea. Ahora, sobretensiones de origen atmosférico. En la norma se plantea que el impacto de los rayos de forma preferente en edificios puede provocar sobretensiones siempre que en los conductores bajantes y estructuras se produzcan campos magnéticos y esos campos magnéticos van a provocar las sobretensiones. Ahora, la primera pregunta que haría es, ¿cómo se forman? Bueno, descargas, encendido de cargas inductivas, conmutaciones del sistema y activación de las protecciones y bancos de capacitores. Todo esto, reitero, van a generar los picos. Ahora, en las líneas de transmisión también se producen sobretensiones porque o haya impacto directo al suelo o haya efecto capacitivo entre las líneas y un rayo, impacto directo en una de las fases o en el hilo de guarda. Todo esto es causa de, por lo tanto, lo importante es que veamos que la protección de los supresores con los supresores indica o limita que si existan chispas en las instalaciones interiores, en los sistemas de energía y comunicaciones y en el interior del edificio, así como en las partes conductoras externas y las líneas conectadas a la estructura. Todo esto nos va a llevar a una definición. No se desesperen, es que la única forma de que de verdad tengan conocimiento de causa de qué es una sobretensión es conociéndola, y es la definición de zonas de protección. Las zonas de protección o Lining Protection Zones no son más que aquellas zonas donde puede considerarse el impacto del rayo o puede considerarse
el efecto de sobretensión. O sea, los dos orígenes, o por impacto, ya sea directo o indirecto, o por sobretensión interna. Entonces, las zonas de protección se definen en este esquema donde la zona LPZ0A y 0B son las zonas donde en la 0A está en contacto directo de rayos, o sea, es la parte interior de la esfera rodante. La zona 0B es la zona que queda protegida por los pararrayos. O sea, todo este inmueble, gracias a tener una malla y a tener dos puntas pivotes, una para la señal de comunicación y una para proteger un tanque. Entonces, usted lo que puede es decir que todo este edificio está en un cono de protección. Igual esta luminaria tiene, o cámara, mejor dicho, tiene una zona de protección. Y esas son las externas. Las internas están definidas por las barreras de LPZ1, LPZ2 y así hasta N. O sea, ¿qué quiere decir eso? En el tablero principal es la transferencia o límite entre la zona externa y la primera zona externa. Aquí tiene que haber un supresor. Tiene que haber supresor tipo 1, bien, DPS tipo 1, que es el que maneja corriente de rayos. Y tiene que haber un supresor tipo 2, que es el que se provoca o protege contra sobretensiones por arranques de equipos, etcétera, etcétera. Fíjense que hay unos pintados en amarillo y otro en rojo. Es porque los rojos son de la red de energía y los amarillos son de la red de datos. En estos tableros de distribución, aguas abajo, tengo que poner un tipo 2. Y ya en el tablero final, donde están los rack o cargas sensibles, ahí debo tener un tipo 3. Si se fijan, este es un ejemplo de un Rolls Royce de protección. Tiene un sistema de tierras que está apantallado con la estructura, por lo tanto todos los pisos son parte del sistema de tierra. Y fíjense cómo se hace puenteo entre el sistema de tierra y el entrepiso, que este sería el piso del site, y todos los elementos están referenciados a tierra. Entonces, ya con eso se define esto que acabo de decir. LPZ0A es la zona de riesgo por impacto directo del rayo y la LPZ0B es la zona protegida contra impacto del rayo. O sea, ¿qué diferencia hay entre estas dos zonas externas? Que en esta el rayo puede incidir. ¿Qué quiere decir eso? Que si me voy a esta figura, si aquí usted pone ahora una torre, bien, con otra antena y no le pone punta para que genere una zona de protección, esa antena, porque a lo mejor piensa que ya tiene para rayos, esa antena está fuera de la zona 0B, está en la 0A y por lo tanto sí va a tener probabilidad de impacto directo del rayo. Es eso lo que quiere decir la diferencia entre la 0A y la 0B, es eso. Ahora, las zonas interiores son la LPZ1, que es corriente de impulso limitada por la distribución de corriente por los dispositivos de supresores. Y de la 2 a la N son más limitadas. ¿Qué quiere decir? Que aquí pongo un supresor 2 o tipo B y aquí un tipo 3 o clase A, según la norma mexicana. Eso lo vamos a ver al rato. Estos son los elementos que ya con esto queda zonas de protección externa y zonas de protección interna. Ahora, el principio escalonado, ¿qué es? O coordinación energética. ¿Qué debo poner? No hago nada con poner en la cometida, en el tablero de Squardy, tener un supresor clase 1 puesto. Y aguas abajo, dejar todos los tableros sin supresores.
yo les preguntaría, cuando usted hace una instalación eléctrica, pone el transformador, la planta de emergencia, el tablero principal y después sale con conductores hasta el motor de clima y lo pone en la caja de terminales o pone tableros intermedios. Pone tableros. ¿Por qué? Porque tiene que proteger los cables aguas abajo desde la acometida hasta el equipo. Lo mismo tiene que hacer con los supresores. Tiene que cortar las sobretensiones que se producen a lo largo de toda la distribución. Y para eso se cuentan con supresores tipo 1, y esto es importante que lo marquen en las notas que están tomando, es que son protección basta, son descargadores desarrollados para manejar corriente de rayos y se instalan lo más cerca de la acometida en baja tensión. O sea, concluyendo, un supresor clase 1 se pone en el tablero de acometida. Un supresor clase 2 se coloca en los tableros de distribución para manejar las sobretensiones por descargas indirectas de rayo, fíjense, no directas, sino sobretensión por indirectas y conmutaciones en los equipos que generan las 4 formas que ya vimos de sobretensión. Y el tipo 3 es ya el que se pone en el equipo final, son descargadores para la protección específica de equipos finales y ambos, el 2 y el 3, se protegen ondas 820. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué es una onda 10350 y qué es una onda 820? Pues bien, en cuanto se habla de sobretensiones, las ondas las vamos a ver a continuación. Aquí están todas las formas en que puede ser impactado o inducido una sobretensión debido al impacto de un tanque de agua en el terreno, en las fuentes de acometida, ya sea aérea o soterrada. Todo esto, entonces, si ustedes me dijeran, ¿cómo puedo evitar no tener que poner supresores? Bueno, muy bien. Tome usted lo siguiente, su casa sin acometida de nada y viva como se vivía de una forma muy tranquila en una cabaña, en un bosque, sin internet, sin televisión, con el agua en el pozo que extraiga para el uso diario y no va a tener sobretensiones, más no obstante, si se pone a practicar deporte en plena tormenta a jugar fútbol, le puede cargar el payaso con una sobretensión de paso. Entonces, sinceramente, amigos, lo que tenemos que protegernos y la protección es en el día primero que dimos para rayos, buscar las zonas donde debemos estar seguros cuando hay un impacto de rayos. Y el segundo día vimos qué tenemos que hacer para que en una instalación las sobretensiones no nos den toque o tensión de paso. Y eso es con una puesta a tierra equipotencialmente diseñada. Y hoy estamos viendo cómo no se dañen los equipos que nos entretienen la vida. Bueno, y nos hacen trabajar porque ya gracias o desgracia al COVID se ha emigrado a todo vía Ethernet. Entonces, por lo tanto, si usted quiere tener servicio garantizado, también proteja sus equipos. Entonces, ahí nos vamos a, por ejemplo, si un impacto de un rayo, de una onda muy poco probable, el 5% son de 100 kiloamperes, y usted tiene, fíjense, una puesta a tierra de 1 ohm, instantáneamente se produce una sobretensión de 100 kilovolts, que esa tensión de 100 kilovolts va a llegar referenciado a la onda de acometida y por eso se daña el equipo. O sea, es una realidad. Ahora bien, el tema del acoplamiento inductivo en conductores
que tengan pantalla. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es que cuando usted tiene conductores apantallados y no los tiene puestos a tierra, por eso están en rojo, usted tiene todo este lazo posible de inducción. Si usted pone aquí un cincho y una conexión a tierra, bien, empieza a disminuir el lazo de inducción. Pero para que quede correctamente protegido, usted debe aterrizar en el punto de salida y en el punto de llegada, de forma tal de producirse lo que conocemos como reducción de la zona de inducción. O sea, si usted tiene conductores que van a ir viajando o que ellos tienen pantalla o que van en una tubería metálica que hace función de pantalla, lo correcto o la forma de reducir las inducciones no es más que aterrizando en el punto de salida y punto de entrada. Y sí, tuvimos una experiencia con las gaseras de Tapachula, donde para lo que le comentábamos ayer de la puesta a tierra, también propusimos los supresores que ya están instalados. Y una de las cosas que hicimos fue el apantallamiento del cable, ponerle un resorte y conectarlo a tierra para eliminar las inducciones que se provocan por sobretensión. Y aquí podrán ver que el apantallamiento a tierra en ambos extremos reduce considerablemente la superficie de acoplamiento. Entonces, esta es la solución adecuada de las tres que se pueden producir. Entonces, vamos a ver o recapitular cuáles son las tres partes importantes de un sistema de protección interna. Primero es la protección de la unión equipotencial y segundo es la puesta a tierra en el interior del edificio, que eso es importante, y el tercero es hasta llegar al uso de protección mediante supresores de sobretensión. Esto es importante como elemento de análisis de qué es lo que tenemos que hacer para la protección interna. Entonces, principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un supresor no es más que conectar un equipo X, ahorita lo vamos a ver así, donde a la carga llegue una tensión cuyo valor no sobrepase al bit de aislamiento de la carga. ¿Sí? Eso sería la idealidad, ¿no? Que tendríamos que tener a la hora de analizar ¿cómo se llama esto? La protección en una instalación. De ahí es que vamos a ir a cuáles son las tecnologías que marca la norma. Bueno, la 549 hace uso de estas tres tecnologías. Tubo a gas, ¿no? Tubo a gas, el uso de varistores y el diodo de avalancha, o algunos lo conocemos como diodo estabilizador de las fuentes de tensión, es muy conocido en electrónica. Entonces, ¿qué ventajas o ventajas tiene cada uno? Fíjense que todos están referenciados a un punto de puesta a tierra. La sobretensión llega entre estos extremos y va a hacer que esto opere y voy a drenar a tierra la sobretensión. Pero lo vamos a ver. Pero lo importante de este diagrama o figura de la norma es analizar qué nos brinda cada tecnología. Pues bien, la tecnología de AGAS o Radak Flow, que es una tecnología que es patente de la marca alemana, es alta capacidad de manejo de energía
y velocidad de operación lenta. Varistor. El varistor de óxido metálico, conocido como MUF, que también se da en circuitos eléctricos, tiene una velocidad de operación media y un manejo de energía satisfactorio o medio. Y por último, el diodo como elemento semiconductor, por supuesto, es muy rápido, pero muy poca capacidad de manejo de energía. Entonces, aquí están las tres tecnologías más usadas. Esta se utiliza en los supresores clase 1 o tipo C, el MUF clase 2 o tipo B, y el SAT en combinación con el MUF se utiliza muchísimo en los tipo 3 o clase A. Por lo tanto, vamos a ver ahora a continuación cómo es que está la presencia de estas tecnologías en los supresores que recomendamos. Bien, entonces fíjense bien aquí cómo pudiera ser un símil esto con lo que ya conocemos de tableros eléctricos. Excelente, un tablero eléctrico de acometida tiene el interruptor de mayor capacidad, pero curva de operación más lento. Y usted cuando va a hacer la coordinación entre tableros aguas abajo, usted pone como interruptor principal en el tablero de distribución uno de menor capacidad que el que puso en la acometida, pero más rápido, o sea, de una curva de operación más rápida. Y por último, al circuito final pone uno de menor capacidad, pero más rápida a la curva. Y así usted coordina los tableros. Bueno, de esa misma forma vamos a coordinar energéticamente los supresores. Entonces, componentes utilizados: vía chispas, varistor y diodo supresor. Son las tres tecnologías. Reitero, esta tiene ventajas y desventajas. La desventaja no es una desventaja en sí, es que en la acometida no requiere ser rápido, lo que tiene que tener mucha capacidad de descarga. En el tablero de distribución, aquí la ventaja es que tiene una rápida respuesta, pero tiene una desventaja que tiene una corriente de fuga. ¿Qué quiere decir corriente de fuga? Que cuando la tensión empieza a aumentar, llega un punto de que los portadores minoritarios empiezan a conducir. Entonces hay una pequeña corriente de fuga, pero eso no es gran problemática en la protección. Y en el diodo sí tiene una gran ventaja, muy rápido, pero tiene baja capacidad de descarga. Entonces, pero bueno, ya se supone que si usted puso en el tablero principal uno que maneja mucha capacidad, en el tablero de distribución uno que trabaja capacidad media, ya la capacidad que llega acá es limitada, por lo tanto lo que me garantiza es el tiempo de respuesta. Ahora, esta a gas, ¿cómo opera? Normalmente tiene un cuerpo cerámico con digamos, receptáculo a gas que cuando se produce una diferencia de potencial entre los terminales, ioniza el gas, se pone en conducción y manda a tierra la sobretensión. ¿Bien? Son estos, físicamente se ve como si fuera una cápsula. Ahora, está el varistor de óxido metálico que, como les decía, a veces cuando lo abrimos parece un capacitor, pero no lo es, y lo que trabaja es como si fuera un resistor que opera ante variaciones de tensión. O sea, el varistor no es más que una resistencia que varía en función de la tensión. Usted, en la medida que aumenta la tensión, empieza a haber una corriente de fuga hasta que usted supera la tensión de clamping. Esa tensión de clamping provoca la avalancha y pone en conducción.
bajó la tensión, él se regresa a la zona de límite o de corte. O sea, trabaja como un switch. Tensión menor que la del pico, él está abierto. Tensión mayor que la del pico, se cierra, conduce, drena y vuelve a abrirse. Esa es la operación de un supresor. Y en el caso del diodo es igual. Aquí está el unifilar que aparece en la norma y plantea que el primer supresor, fíjense, que hay en una instalación eléctrica son los apartarrayos. ¿Por qué? Porque el apartarrayo es la forma de proteger al transformador por el lado de media tensión de las sobretensiones que hay en la red. O sea, cae un rayo en una línea de transmisión o como vimos al inicio por inducción capacitiva y eso viaja por toda la red. Al llegar, si usted no tiene puesto un apartarrayo, el primario del transformador puede vencer el bit de aislamiento y dañar el transformador. Entonces, el primer supresor que hay en la red son los apartarrayos. Y muchos, de forma errónea, llaman al supresor de la red de media tensión apartarrayos, que es lo correcto, más sin embargo, cuando hablan de una punta, le dicen, ¿me puedes cotizar un apartarrayos? Y le digo, bueno, pero ¿de qué tensión? Y dice, no, para colocar y proteger un edificio. Y le digo, no, amigo, usted lo que me está solicitando es un pararrayos, no un apartarrayos. Entonces, regresamos. El primer supresor está en el lado de media tensión. Segundo supresor en el tablero principal y es el de categoría C o tipo 1. En los tableros de distribución, como los centros de control de motores, debo poner un supresor categoría B o tipo 2. Bien, también en los tableros de alumbrado. Y muchos dicen, ¿por qué el tablero de alumbrado? Pero hoy por hoy toda la iluminación es a LED. Y el LED es muy duradero o tiene un tiempo de vida útil de muchas horas, 3.000 horas y más, y siempre y cuando esté alimentado por una tensión estable. Si hay fluctuaciones de tensión y picos, el LED se convierte en un desastre. Y lo hemos visto a veces que parecen que está el árbol de Navidad durante todo el año porque están parpadeando los LED en fachadas o inclusive en oficinas y es muy molesto. Entonces, una forma de lograr que los picos no dañen a las fuentes de luz como LED es poniendo supresores en el tablero que alimenta el alumbrado. De hecho, hoy ya casi todas las luminarias viales vienen con un supresor de picos integrado. ¿Por qué? Porque se vio que indudablemente los postes o superpostes son elementos que siempre están sometidos a sobretensiones. Entonces, el LED no aguanta la sobretensión. Y por último, el supresor clase A o tipo 3, categoría A o clase 3, son los que se utilizan para los equipos finales o equipos sensibles. Ahora, según la IEC, plantea que un supresor de sobretensión en las entradas de servicio de potencia de servicio debe tener una onda 820 o 10350. Ese es el problema más generalizado que hay en el mercado en este momento. Fabricantes que cumplen con norma UL, bien, utilizan supresores para la acometida con onda 820, o sea, aprobado en onda 820. Y fabricantes se basan en normas internacionales IEC, utilizan onda 10350. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si usted prueba
un supresor en onda 820, su capacidad es para eliminar sobretensiones de origen de inducción. O sea, ya sea por arranque de motores, por bancos de capacitores y demás, más no por manejo de corriente de rayos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Este es, fíjense, el diagrama de las zonas de protección, pero de la IEC. Lo pongo porque es idéntico al de la NMX. Y fíjense, con esto comparo cuáles son las clasificaciones en función a IEC y en función a la norma mexicana que va muy relacionada con la NFPA. Por ejemplo, un supresor tipo 1 tipo 1, que es clase 1, es conocido en México como categoría C, que es el que se utiliza en la cometida. Está el tipo 2, que es el categoría B, que es el que está en los tableros de distribución. Y está el categoría A o tipo 3, que es el que va en el equipo final. Bien, ahora, esta zona que está acá son las zonas externas, donde la zona externa 0A debo tener un categoría E que no es más que el apartarrayos. Bien, y entonces estos son los elementos que se manejan comparativamente entre normatividades. Y ya en la norma mexicana, fíjense que plantea que acometidas en sitios montañosos con alta densidad de rayos, la capacidad máxima es de 100 kA. Si la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado es media, que es hasta 2 rayos anuales, vimos que ustedes tienen más de 5 rayos anuales, por lo tanto están en zona alta, ¿bien? O sea, Veracruz está en una región clasificada como alta incidencia de rayos. Si van a proteger en una zona montañosa, deben manejar 100 kA. Si está en una zona rural, 70. Si es en la ciudad, 40 kA. Y si hay tableros, en tableros aguas, todo esto es en acometidas, y en tableros aguas abajo, 20 kA, y ya en circuito final hasta 10 kA. Bien, en el caso de los supresores que nosotros manejamos, cumplimos con ese rangos de categorías según la norma mexicana. Quiero reiterar, fíjense que la norma maneja categoría C en acometidas, que es el clase 1, categoría B, que es el clase 2 en los tableros de distribución, y categoría A o clase 3 en los equipos finales. Ahora, ¿cuáles son las referencias normativas con las cuales estamos referenciando la temática de supresores? Es NFPA, IEC 62305 y la NMXJ 549. Hice esta pausa para que refrescar que son importantes tener dominio de estas tres referencias normativas. Ahora, la clasificación de los supresores en cuanto al clase o tipo, según norma internacional, lo incluí por la pregunta que me había hecho Ana de muchos clientes que si solamente íbamos a tratar normas mexicanas, no, eran las tres bases que acabo de relacionar. Un supresor tipo 1 maneja corriente de rayo, tiene protección vasta, onda 10350 y se pone en la cometida. Tipo 2 es protección contra efectos indirectos de rayo, es descargadores de sobretensión, la protección es media y es onda 820. A tipo 3 es protección de sobretensiones de conmutación, descargadores de sobretensión, protección fina y la onda que maneja es 820 y 1,250. Son ondas de menor
portador energético, pero muy rápidas, muy rápidas. Entonces, vamos a comparar las dos ondas de sobretensión. La primera onda, y que está dibujada en azul, es la onda 10350. ¿Qué quiere decir 10350? Que sobre los 10 microsegundos tiene el valor pico y a los 350 tiene el valor, la mitad del pico. Fíjense que entonces esta onda, dibujada en verde, si recuerdan, sobre todo el amigo Pinilla que da circuitos y demás, le insistirá a los chavos, y además si da electricidad y magnetismo más aún, que el área bajo la curva de una onda de corriente en el tiempo, eso es energía. O sea, esta zona completa es energía, ¿bien? Porque es corriente por unidad de tiempo. Potencia sería corriente al cuadrado por el valor de la resistencia, pero si usted esa potencia la multiplica por T, potencia en el tiempo no es más que energía. Ahora, onda 820 es a los 8 microsegundos tiene el valor pico y a los 20 tiene la mitad. Por lo tanto, si comparo los portadores energéticos de esta onda verde con la roja, indudablemente una onda 10350 tiene mayor portador energético. ¿Y por qué? Porque es debido a un rayo. O sea, la onda 10350, que es la verde, es la onda que maneja un rayo, mientras que la onda 820 es la que se maneja por sobretensiones debido a arranques de clima, arranques de elevadores, etc. ¿Cómo vamos a proteger coordinada energéticamente? Y es, ¿cómo puedo representar energéticamente una protección? Bueno, yo deseo que mi red eléctrica sea tal cual, no exista perturbación, ¿no? Estar en estos momentos, poder estar en una playa así, sería una idealidad, ¿no? Qué rico, ¿no? Pero no es la única forma de no exista perturbación, por eso lo representamos con este corazón en verde. Pero desde el punto de vista del mar, una perturbación puede llegar a ser este oleaje de un tsunami o simplemente, no sé, y nos vamos a Sayulita a surfear. Esta es una onda ideal para el surfing, ¿no? Entonces voy a representar el pico de sobretensión manejada por un rayo como esta onda. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que poner para limitar este oleaje o esta onda, tengo que poner una barrera. La barrera sería como en Los Cabos, la formación montañosa que hay en el medio donde está el arco del cabo. Por lo tanto, contra ella se va a impactar y va a dejar pasar aguas abajo un oleaje, pero de menor intensidad. Y esto se logra en las instalaciones colocando un supresor de pico clase 1, ¿no? Y este supresor de pico clase 1 es el que se va a encargar, por ejemplo, para el caso de una red de 220 volt, tener un corte de sobretensión residual UP menor a 1,5 kilovolt. O sea, sí, que yo deje pasar de la onda pico típica de 3 kilovolts solamente 1,5. Bueno, con eso ambos equipos se dañan, ¿no? Usted lo único que logró fue lograr cortar, pero esto viene la segunda barrera, que es que en el tablero de distribución ponga un clase 2. El clase 2 tiene una tensión residual de 0,7, o sea que minimiza el pico, ¿sí? Y por eso el motor, que es una carga
de mayor bill ya está protegido. Mas, sin embargo, la compu o el equipo sensible aún sigue en daño. Pongo el supresor clase 3 en el rack, que sería la tercera barrera, y con eso ya el bill, la tensión residual que queda, o sea, la que deja pasar aguas abajo, es inferior al bill del equipo y el equipo queda protegido. Entonces, vamos a ver eso en una dinámica industrial a 400 volts 230 y con esto paramos. Si cae un rayo, fíjense, puede haber una sobretensión de 10 hasta 100 kilovolts. Ahora, a 230, 400 volts, la resistencia al impulso de la cometida es 6 kV. Y la aguas abajo en la distribución es 4 kV. ¿Bien? Por lo tanto, ya en equipo sensible, para esta tensión, la tensión residual es 2,5 en electrodoméstico y 1,5 en equipo sensible. Ya, ¿qué tengo que hacer? Si cae un rayo, fíjense, y la tensión fuera 10 kilovolts, todos estos equipos están en peligro porque la tensión o bill de aislamiento de todos es menor a 10. ¿Qué tengo que hacer? Poner un descargador tipo 1 en la cometida, tipo 2, tipo 3, inclusive si esta distancia es mayor a 15 metros, repetir en el equipo final pegadito al contacto, y con este tipo 1 hago un corte a 2,5. Ya superé, o sea, dejo pasar una tensión residual de 2,5 y este soporta 6, o sea, ya quedó protegido. Este soporta 4, quedó protegido. Pongo el tipo 2 que ya corta a 1,5 kilovolts y ya todos los equipos sensibles también quedan protegidos. Entonces, con eso yo lo que voy haciendo es estos cortes y a su vez llego a lograr una interferencia no crítica para el equipo final. Vamos a poner este video que a continuación nos explica cómo se puede hacer la protección con un supresor con vías chispas. No tiene audio, o sea que es para observar, típico de los videos alemanes. Fíjense que ahí hay el efecto de una sobretensión, cómo se puede, se inicia, mejor dicho, una vía de ionización que ahora la vamos a ver en cámara lenta, cómo hay un aumento de la energía de la corriente de rayo. Eso produce la ignición del primer paso de la vía chispa. A su vez se produce la ionización del aire, del gas, mejor dicho, y se produce la ignición en la vía chispa principales. Recordarán aquellos que ya contamos con algunos años que los primeros interruptores tenían, cuando usted aperturaba, tenían las vías de chispas donde iban a extinguirse el arco. Bueno, eso mismo es lo que va en lo que se conoce como tecnología radar flow. Eso tiene la ventaja de que inclusive tiene alta capacidad de disipación de energía con mínimas dimensiones.
Gracias por su atención. Puede contactarnos por las vías que aparecen en pantalla. Brindamos los siguientes servicios: levantamientos, estudio de resistividad y medición de sistemas de puesta a tierra, proyectos integrales y suministro de material, así como los cursos en los siguientes temas: para rayos, sistema de puesta a tierra, supresores, ofreciendo certificados DC3 con valor curricular. Y continuamos en este su canal de conocimientos. Muchas gracias.